poder y el pueblo. Cuando el siglo era joven, el mundo era aún un lugar sano para aquellos que podían participar del bienestar de los nuevos tiempos. Era la Belle Époque, la bella época, amante del esplendor y el boato, como se aprecia en estas imágenes. A principios de nuestro siglo, la vida en la Bretaña, región del oeste de Francia, aún estaba profundamente marcada por los viejos tiempos. Sin embargo, detrás del idilio bucólico se esconde la miseria. Millones de campesinos emigran a las ciudades. El esplendor de los primeros años del siglo refleja el hecho de que la aristocracia aún cree gozar de su eterna preeminencia frente a los comunes mortales. Monte Carlo. Las décadas de fines del siglo XIX y comienzos del XX son la primera época registrada en el cine. Gracias a ello, podemos seguir el acontecer mundial y la vida cotidiana de aquellos tiempos, incluso en escenas coloreadas a mano. Se pone de moda viajar a países lejanos, exóticos. La India, como casi todo el mundo, pertenece entonces a los blancos. Era casi inconcebible que aquello pudiera cambiar alguna vez. Hasta en la China imperial mandan ahora a los extranjeros. En el corazón de Europa reina un largo período de paz. El imperio austrohúngaro se esfuerza por lograr la armonía entre las nacionalidades de sus territorios balcánicos. Pero en breve, unos disparos aquí en Sarajevo pondrán un súbito punto final a esta época dorada europea. ¿Época dorada? El siglo XX es saludado con euforia. Florecientes industrias prometen bienestar. Tras muchos retrocesos, el avance de las ideas democráticas justifica esperanzas de más libertad. La Estatua de la Libertad da la bienvenida a torrentes de pobres y desposeídos del mundo entero que buscan fortuna en Estados Unidos. Nueva York, año 1911. Los rascacielos proclaman el triunfo del capitalismo. Tras los horrores de la guerra civil, Estados Unidos emerge como el país del futuro. Con el presidente Theodore Roosevelt, Estados Unidos despunta como la nueva gran potencia dominante en el siglo XX. En el viejo mundo, durante esos años los franceses celebran sosegadamente sus efemérides del 14 de julio. Luego de más de 100 años de revolución y restauración, Francia ha encontrado su destino como gran república en una Europa que vive aún bajo el signo de monarcas que creen deber su trono a Dios. Emperador por la gracia de Dios es el título que se da a sí mismo Guillermo II. Ahí viene el Kaiser. El pueblo alemán muestra su fidelidad al Kaiser. Guillermo II gusta de comportarse como un monarca absoluto. En realidad, su poder es ya limitado, si bien el Parlamento aún no ha alcanzado la plenitud democrática. El Kaiser Guillermo visita al sultán turco. Cobra fuerza la idea de que las grandes naciones están predestinadas a ser potencias mundiales. Francisco José I, emperador de la monarquía austrohúngara. Su graciosa majestad se acerca. El viejo emperador de la Casa de Habsburgo encarna al sabio, bondadoso padre de la patria.
Francisco José se considera igualmente emperador por mandato divino. Sin embargo, su autoridad imperial también está limitada por elementos democráticos. Gobierna su Estado multinacional con cierta liberalidad en una época en que el ocaso del poderío otomano ha desestabilizado los Balcanes. En 1913, el sultán turco ha perdido casi la mitad de su imperio balcánico. El enfermo del Bósforo es el mote burlón con que se le conoce. Por detrás de su orgullosa fachada, el imperio otomano, que se extiende desde Bosnia y el norte de África hasta el Golfo Pérsico, se halla en franca decadencia. El zar ruso Nicolás II es la encarnación misma del soberano déspota. En 1913, su dinastía celebra su tricentenario. El zar con su consorte alemana, Alejandra Feodorovna. Las 4 hijas del zar, dentro de 5 años, serán víctimas de la revolución comunista, al igual que sus padres y su hermano, que padecía de una enfermedad hereditaria y había que cargarlo. Dignatarios de remotas provincias rinden homenaje al zar. En Inglaterra, la reina Victoria I llega a ver el inicio del nuevo siglo. La reina Victoria encarna la perseverancia. El siglo XIX extiende un tanto su influencia a los nuevos tiempos bajo el signo de Victoria I. Los conceptos victorianos del honor, la moral y la etiqueta impregnan el espíritu de la época. La reina Victoria, en 1901, ocupó el trono de Gran Bretaña durante 64 años. En unos casos como abuela y en otros como tía, la reina Victoria estaba emparentada con la mayoría de las dinastías europeas. En el cortejo fúnebre cabalga también su nieto, el Kaiser alemán. Su hijo Eduardo, al centro, encarna el cosmopolitismo en los inicios de nuestro siglo. Los monarcas británicos tuvieron que conformarse desde temprano con la democracia. Eduardo VII ya no es rey por la gracia de Dios como aún lo son el Kaiser o el zar. Inglaterra es el país más poderoso de la época. Su éxito tiene origen en una vertiginosa industrialización y en la colonización de la quinta parte del mundo. La India, año 1911. Desfile en honor al rey británico, proclamado aquí emperador de la India. La India es la perla del Imperio Británico, el mayor de un mundo ya casi totalmente repartido entre las potencias coloniales. En la próxima guerra estará en juego la hegemonía global. Los pueblos de África y Asia se ven obligados a humillarse ante los colonizadores occidentales, mientras que con la China, la emperatriz Cixi, el imperio más antiguo de Asia y del mundo, sucumbe a consecuencia del debilitamiento interno. El pequeño Pu Yi, último emperador chino, es destronado por la primera revolución china. En una nueva Asia, el Japón del emperador Meiji pasa a ser la potencia económica e imperial del nuevo siglo en el Oriente. Pese a las diferencias, tanto en Europa como en Asia, los monarcas se apoyan en una casta militar y en la aristocracia, a la cual están ligados por lazos sanguíneos y privilegios de casta. La vieja clase dominante vive de grandes feudos heredados y de cargos lucrativos. La superioridad jerárquica de los aristócratas es ostensible.
Ocupan la cúspide de la sociedad, muy por encima de burgueses, campesinos y pobres. En sus lujosas haciendas, lejos de la realidad de la vida en la vieja Europa, se da cita a la alta nobleza internacional, emparentada por línea directa o por vínculos conyugales, cosmopolita y obviamente incólume a las pasiones nacionalistas que la clase dominante atiza en los pueblos. Año 1899. Ciudadanos acaudalados viajan a la regata. Todavía los hábitos de la nobleza determinan la moda en los círculos burgueses. Posiblemente estos señores hayan sido antes artesanos o pequeños comerciantes. Las nuevas máquinas y mercancías de fines del siglo XIX los han convertido en respetables empresarios. Sus ingresos se duplican y triplican gracias al crecimiento de la industria y el comercio. Una burguesía cada vez más rica y refinada resta influencia a la aristocracia, que no obstante conserva su papel rector en el servicio estatal y en el cuerpo de oficiales, como en Rusia. Aquí el comercio aún no ha subvertido la vieja escala de valores. En círculos como estos aún se defiende el honor a capa y espada. Los duelos se zanjan por el veredicto de Dios, que salva el honor mancillado mediante la victoria. Las fronteras entre nobleza y burguesía se tornan borrosas. Los nuevos ricos pueden permitirse coches particulares y lujosas mansiones, como aquí en París. Las barreras sociales ya no son impermeables. Niñeras y sirvientes también forman parte del estilo de vida de la nueva élite. Los hijos de la burguesía se educan en colegios privados, donde deben alcanzar un nivel social y cultural superior. Hasta hace poco los balnearios de Europa estaban reservados a la nobleza. Ahora los nuevos ricos duplican el número de huéspedes. Se pone de moda viajar, incluso al extranjero. Comienza el turismo del siglo XX. Thomas Cook acaba de inventar los viajes colectivos, a las ruinas de Pompeya, por ejemplo. Nueva York, capitalismo norteamericano en lugar de sociedad clasista europea. Surgen las empresas más modernas. Aquí encontramos a un prototipo humano del nuevo siglo, el empleado de comercio. Millones se encargan ahora del trabajo de oficina que antes realizaba el pequeño empresario en su escritorio. Gracias al teléfono, este gerente puede hacer sentir su presencia en todas partes, pero incluso él no es más que un empleado de un empresario que impera sobre consorcios y cárteles. Los empleados constituyen el grueso de la extensa clase media en la sociedad industrial. La creciente clase media se convierte en la clase con más futuro en el siglo XX. Doble casamiento en la sociedad neoyorquina del año 1914. No existen barreras de clases que impidan el ascenso de los talentosos, diligentes o inescrupulosos. Las chicas bien de los Estados Unidos pugnan por alcanzar ese aire distinguido de las princesas británicas. Estos son los círculos en los que se mueven los reyes del capitalismo, los fundadores de la economía moderna. Hombres como John D. Rockefeller, que logró dominar la nueva industria petrolera mediante fuertes manipulaciones. Los Krupp, cuyo apellido se hizo emblemático de la industria siderúrgica y armamentista del siglo XX. Gordon Selfridge, quien supo atraer el poder adquisitivo del nuevo siglo a enormes almacenes comerciales. O Henry Ford, ese visionario del automóvil que tanto impulso diera a la motorización de nuestro siglo.
Dentro de poco, el poder de muchos fundadores pasará a los consejos de administración. Las acciones aportarán el capital de las grandes empresas, un personaje cada vez más raro, el todopoderoso jefe de firma. La contradicción entre capital y trabajo empieza a disolver la estructura clasista feudal. A fines de siglo, la gran industria atrae a la ciudad masas de campesinos pobres desarraigados que se proletarizan. Aquí los obreros tienen que manejar peligrosas máquinas y exponerse a vapores tóxicos. Debido a la casi ilimitada reserva de mano de obra barata procedente del campo, la mayoría de las firmas no tienen que preocuparse por crear condiciones laborales y salariales más humanas. Las costureras tienen que trabajar 10 o 12 horas diarias. Muchas de ellas son niñas. Este taller de confecciones textiles del año 1913 requiere manos ágiles. El salario mínimo es la excepción de la regla. Sin el trabajo de mujeres y niños, la familia no podría costearse su precario alojamiento ni subsistir en la lucha cotidiana contra el hambre. Abandonadas por los hacendados, las regiones rurales de donde proviene la mayoría de los trabajadores se han empobrecido. En la ciudad, al menos hay esperanzas de sobrevivir. Pero a menudo, esas esperanzas se pierden en los barrios miserables que proliferan en las nuevas urbes industriales. El hedor de las aguas residuales impregna el ambiente. Los enfermos pierden el trabajo y se ven obligados a vivir de limosnas. Con sus expresivos dibujos sobre temas como el desempleo, la mendicidad o la mortandad infantil, la pintora alemana Käthe Kollwitz plasma la miseria del proletariado. Con los salarios de hambre se paga al menos un seguro, el seguro de entierro. Muchos niños mueren de enfermedades carenciales, epidemias. Hay que enterrarlos decentemente. Los pobres crearon sus propias organizaciones de ayuda mutua, de donde más tarde surgirían los sindicatos. Trabajo, asistencia, libertad, exigen los obreros daneses en 1906. Ahora masas de obreros se afilian a los sindicatos. Surge el poderoso movimiento obrero del siglo XX. 1 de mayo en Noruega, triunfo de la solidaridad, aumento del salario real en la mayoría de los países. Aún así, las contradicciones sociales siguen siendo demasiado crasas. Aumenta la conciencia de clase, el socialismo. Frente a la amenaza de revolución, el Estado reacciona con reformas sociales preventivas. La ayuda de las iglesias y otras instituciones de beneficencia a huérfanos y menesterosos es insuficiente. Se anuncia la era de la asistencia social estatal. Quien no tiene que crecer en la miseria no se vuelve tan fácilmente revolucionario, piensan los reformadores sociales. Una vejez segura y protección en caso de desempleo y enfermedad es lo que ofrecen las leyes sociales promulgadas primeramente en Alemania e Inglaterra. De la limosna se pasa al derecho a la asistencia. Una fiesta en un hogar de ancianos de Suecia que se convierte en paradigma del estado del bienestar, hacia el que comienza a marchar el siglo XX. Muy distinta a esta marcha efectuada en Rusia en 1905. Un filme muestra a los pobres en camino hacia el Palacio del Zar para suplicar ayuda. En vano los socialistas trataron de arrancarle reformas al zar. Con el retrato del venerado zar frente al palacio. La respuesta:
Ya en 1905 quedó demostrado que el camino hacia una justa distribución del bienestar en la nueva sociedad industrial pasaba también por el derramamiento de sangre y la revolución y desembocaba en el terror de sistemas totalitarios. Rusia, año 1905. México, 1910. Se inicia la larga revolución del campesinado pobre contra los grandes hacendados y su régimen. En los conflictos de esta época se imponen las ideas democráticas del siglo pasado y generan violencia. Si bien son tiempos malos, no es menos cierto que brillan también bajo la luz benévola de la Belle Époque. Es verdad que ciudades como Nueva York albergan mucha miseria, pero miles y miles de personas empiezan a vivir como antes solo podían hacerlo los ricos. Se erigen las osadas estructuras de una época de enorme progreso. Por debajo de los bulevares de París pasa, como en Londres, el tren subterráneo. Y en la Plaza de la Ópera ya se ven más automóviles que coches de caballos. Berlín, tranvía y ferrocarril elevado. Bajo tierra, canalización, tuberías de agua y gas. Surge la infraestructura de las urbes modernas. El siglo entero se beneficiará de estos éxitos de la técnica. Moscú, mercado anual frente al Kremlin. La mayoría de los moscovitas ha nacido en el campo. El cinematógrafo da sus primeros pasos, distracción para el pueblo. Por su parte, la nobleza frecuenta la corte zarista. Moscú y San Petersburgo se convierten en ciudades industriales con un proletariado con conciencia de clase. Como todas las grandes metrópolis, Londres es una ciudad abarrotada. La población inglesa, al igual que la alemana, se ha duplicado en los últimos 50 años. La mayoría vive en las ciudades. La Belle Époque es también la era de los grandes saltos tecnológicos. Entre 1890 y 1910 se hacen y utilizan más inventos que nunca antes. El progreso y el cambio permanente se convierten en elementos vitales de la época. Escapar de la estrechez y la lucha por la existencia en las ciudades. Muchos ya pueden permitirse excursiones dominicales. No obstante, unas verdaderas vacaciones siguen siendo un lujo fuera del alcance de la mayoría. Las mujeres aún tienen que bañarse con sayas largas. Solo en Escandinavia ya se puede ser un poco más osada. Por la decisiva liberación de la mujer se manifiestan ahora en las calles las sufragistas o partidarias del voto femenino. Sobre la mujer políticamente consciente pende la amenaza de ir a la cárcel por perturbar el mundo masculino. En 1919, Lady Astor es la primera mujer electa al Parlamento británico. Junto con el corsé se despiden los viejos tiempos. Pero durante la excursión de una firma danesa, el hombre puede volver a asumir el papel del patriarca. Tiempos de progreso, sociedad del codazo y la zancadilla, pero al fin y al cabo, tiempos más ligeros para todos. Viejas compulsiones quedan detrás en el camino hacia el nuevo siglo, hacia el siglo de la paz.